Entonces, como les estaba diciendo al inicio de esta sesión, hoy vamos a trabajar sobre el componente ser agente de cambio, ¿cierto? Este componente pues nos invita a la historia de Colombia en los últimos 50 años de violencia, nos invita a eso, a que revivamos nuestra historia, como dicen por ahí. Entonces dice que este componente tiene un contexto social y político, que es el conflicto armado en Colombia, donde dice que tiene unas raíces muy profundas que van más allá del surgimiento de las actuales guerrillas en los últimos 60 años. Proviene de la violencia que caracterizó las relaciones entre liberales y conservadores desde el siglo XIX hasta la época del Frente Nacional. Así la política al servicio de los intereses de la élite, la exclusión social y la falta de opiniones democráticas de oposición explican el surgimiento de los distintos grupos guerrilleros de los años 60 y 70, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las famosas FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, o sea, el ELN. Ambos fueron nacidos en 1964 y que en la actualidad cuentan con unos 10.000 y 3.000 efectivos respectivamente. Dice que la violencia se agravó con la aparición a principios de los 80 de los grupos paramilitares, especialmente las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, para llevar a cabo la lucha contra insurgentes. En este contexto de violencia hay que añadir el fenómeno de la producción y exportación de drogas ilícitas y el surgimiento de nuevas estructuras paramilitares vinculadas al narcotráfico que ha hecho más complejo el conflicto en el que la población civil es la principal víctima. Ustedes, muchos de los que estamos acá, tenemos más de 40, ¿no? Otros están más nuevos, más jóvenes, perdón, pero pues también han escuchado más o menos hablar acerca de todo esto que se ha vivido en Colombia, la guerra siempre que hemos mantenido, las famosas autodefensa, la guerrilla, los paramilitares, el AUC, el ELN, bueno, todas estas cosas, eso hace parte de nuestra historia, ¿cierto? Aquí nos muestran también la historia de la violencia en Colombia. Dice que en 1810 estuvo la Patria Boba. En 1840 y 1842 la Guerra de los Supremos. En 1898-1902 la Guerra de los 1000 días. En 1948 el Bogotazo. En el 1958 el Frente Nacional. 1961 el nacimiento de ANAPO, que era una Alianza Nacional Popular, así se llamaba, ANAPO, esa era la sigla. En el 64, como ya lo había dicho, nacieron las FARC. Profe. En el 65 el ELN, señora. Profe. Señora. Ministro, una pregunta. ¿Usted está presentando? Sí. Es no que me están no viendo. veo. O sea, Profe, usted está no, ya presentando también iba a pantalla alzar la porque no mano. veo. No, yo no estoy. No está mostrando nada. Espérate un momentito. Nosotros no estamos viendo nada, profe. Preguntamos porque vemos que está hablando y como que dice que vemos acá, pero yo no veo nada. Ay, qué vergüenza. Yo ya iba a alzar la mano también para decir lo mismo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí trata ya. Bueno. Entonces déjeme, me devuelvo un poquito. Estábamos hablando de, ay, qué vergüenza, yo pensé que ya estaba compartiendo la pantalla, no, tan raro. Bueno, entonces esta pues es como la historia de la violencia en Colombia, ¿cierto? La Patria Boba, la Guerra de los Supremos, la Guerra de los 1000 días, el Bogotazo, el Frente Nacional, el nacimiento de ANAPO, en el 64 las FARC, en el 65 el ELN, ¿cierto? En el 1970 ya viene como el fraude de elecciones, ahí prácticamente fue donde empezaron pues como a hacer
esta parte de que, de ojo al fraude. Se repetirá el fraude electoral de las elecciones de 1970, es la pregunta que se hacían en esa época. Entonces ahí empezó pues como eso, ¿no? En 1974 fue el fin del Frente Nacional. En 1980 fue la bonanza del narcotráfico. En 1985 la toma del Palacio de Justicia. En el 1989 la muerte de Galán. En 1990 la desmovilización del M-19, en el 93 la muerte de Pablo Escobar y en el 97 la masacre de Mapiripán. No sé si ustedes se acuerdan de alguno de estos hechos históricos que sucedieron acá, en Colombia, de todo esto que les estoy mostrando. No sé si Leonardo. Sí, maestra. Sí, yo me acuerdo, pues es que cuando yo nací, Ajá. bueno, cuando me metieron a estudiar, en ese entonces a uno le daban historia. Ya Sí. eso no, eso lo borró. No voy a decir que el presidente lo borró porque entonces de pronto a Juan no le gusta y entonces, bueno, en fin. La cosa es que cuando quitaron esa cátedra, a mí me parecía, digamos, de que, claro, se suscitaban emociones. Entonces me decía, o sea, cuando mataron a Galán, o sea, ese día, en esa época mataron a Galán, mataron a otros 3 candidatos presidenciales y los Sí. mataban en el aeropuerto, no era, o sea, algunos mataban, a Galán lo matan en un suburbio de Bogotá que se llama Suacha y listo, está bien, en un lugar que, bueno, que el man se subía a la tarima y que pues ahí dio papaya, pero a Bernardo Jaramillo se lo mataron en el aeropuerto El y a Pizarro aeropuerto. lo mataron en el aeropuerto. Sí, También. ¿cómo? O sea, en el aeropuerto, pues a ver, el detector de metales, no, ese día falló y a Pizarro lo mataron en el avión, dentro del avión. Entonces, Dentro claro, del avión, sí. sí. Y vos te acuerdas, Imagínate. el ministro del Interior, Carlos Lemon Simons, dijo, la UP, que era el partido, es un brazo armado de las FARC, y entonces, bajo esa, pues, mataron a 3.000 personas que militaban en ese partido. Hay que entender las emociones, y entonces uno dice, o sea, pues cambiar las estructuras de Colombia son difíciles y no siempre es una cosa porque no es que les cayó mal y les vamos a las armas, no. O sea, Sí. una persona menos, aproximadamente solo el 17% de los colombianos se va a pensionar. Sí. Necesariamente eso está mal. O sea, hay algo, sí, o sea, uno dice, oye, ¿por qué la gente se avala en Colombia? Pues porque esta vaina está muy mal repartida. Más o menos el 3% de los colombianos son dueños de casi el 80% de la tierra cultivable. El 3%, o sea, 3 por 5, 15, ¿sí? O sea, 1.500.000 personas es dueña y son 14 millones de hectáreas. O sea, uno se pone a hacer esa relación y dice, en verdad algo está mal. No para coger las armas, pero para que genere un descontento, para que cuando no alguien lo saquen corriendo de su casa y le van a decir, usted a los 60 años usted no va a servir sino para parte del paisaje de los ancianos que piden limonas en Colombia, pues hay que pensar, digamos, que el país, la torta está muy mal distribuida. Y claro, entonces tienen esos fenómenos de violencia que se alimentan de estos par de datos que yo he dado y muchos más en donde la cosa va mal. O sea, no hay que armarse porque se robaron unas elecciones como le pasó en la 2019, pero en Colombia no es gratis que exista tanta violencia. O sea, tal vez, digamos, no podríamos recordarlo la guerra de los 1000 días, pero la toma del Palacio de Justicia casi que ni se puede tocar ese tema. ¿Quién va a tocar el tema del Palacio de Justicia cuando la juez que lo investiga le tocó salir corriendo del país solo por haber investigado al coronel Plazas Vega? Y pues eso le puede dar una idea a ustedes, digamos, que a mí la cuestión del conflicto me agrada. Puede que la mayoría de mis compañeros no tengan ni idea quién es el coronel Alfonso Plazas Vega, ni el general, ¿cómo se llama? El que encubrió esto. Sí, y el presidente Belisario se llevó a la tumba el secreto. Y pues, ajá, dice uno, hay demasiados temas como inconclusos que no se pueden investigar. La masacre en Mapiripán es un asco, como si que dos aviones cruzaron el país con gente armada y fueron a matar gente durante 3 días en un caserío que era Mapiripán en el Meta. Gente que viajó desde Urabá, llegó hasta el Meta o Caquetá, no me acuerdo, o sea, cruzaron el país y nadie se dio cuenta que 2 aviones cruzaron el país. O sea, coger un avión es coger un carro. Eso es en el Caquetá. Imagínate, Mapiripán, o sea, y uno Sí. escarba, o sea, solo viendo esa masacre en particular es
la total negligencia de que en esa época en Colombia matar era una cosa, y vos en masacre de Mapilipán, masacre de Laro, masacre, o sea, me acuerdo, o sea, yo perdí un primo que volaba por ahí, el tipo estaba en la Fuerza Aérea, ¿me entendés? O sea, difícilmente no existía una situación de zozobra. Yo cogí un bus para ir a estudiar, y de un bus de 40 personas nos íbamos 5, ¿sí? Era susceptible que uno lo secuestraran por aquel entonces en Colombia. Creo que por una de las razones por las que yo estudio turismo es para, digamos, para generar como que se gane la gente un poquitico más que el jornal a través de esto. Puede acceder a un nivel de ingresos que le permita, si al caso, pensar, oye, yo voy a ahorrar porque de pronto no me llego a pensionar, pero de pronto sí. Sí, y sí, bueno, me quedaron 10.000 hoy de la guianza, echémoslas al marranito y las meto en una cuenta de ahorros y puedo pensar en que voy a tener una vejez más o menos decente. No me molesta más, Sí. maestro. Ok, vale, listo, gracias. Yo sabía que te iba a encantar este tema y que te ibas a extender mucho. Listo. En el 2011, pues estuvo la infiltración de las FARC, ¿cierto? En el 2017, los diálogos y negociación de paz, los famosos diálogos de paz. Entonces, pues vienen los acuerdos que se han llevado a cabo en Colombia. Entonces, estamos pues con la negociación de la paz en Colombia entre el Estado y las guerrillas, que se han presentado varias experiencias de pactos de paz, dando lugar a esfuerzos hacia la construcción de la paz. Ahora veremos de la manera general cada uno de los esfuerzos que se han presentado para llegar a estos acuerdos actuales, ¿cierto? Entonces, empecemos con el primero. Negociación y pacto político de paz, gobierno M19. Dice que el proceso de negociación entre el gobierno de paz de este momento a cargo del presidente Virgilio Barco y el M19 se dio en el curso de 1989 hasta los primeros meses de 1990. El movimiento 19 de abril, mejor conocido por su acrónimo M19, fue una organización guerrillera surgida a raíz de las irregularidades en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970. ¿Se acuerdan cuando les estaba diciendo que ahí fue donde empezó pues como todo el fraude electoral? Ahí empezó esto. Y que derivaron de un fraude electoral orquestado por el gobierno y los partidos tradicionales, o sea, los liberales y los conservadores. El movimiento participó en el conflicto armado desde enero de 1974 hasta que se desmovilizaron en marzo de 1990. La negociación fue pensada como pacto político, ya que se pretendió que fuera firmado por los distintos partidos políticos. Luego vendrá la desmovilización militar. Una vez concretadas las garantías políticas, jurídicas y económicas que se acordaron, teniendo en cuenta los consensos conseguidos con el M19 a mediados de 1989, el presidente Virgilio Barco presentó un proyecto de reforma constitucional en el Congreso de la República que incluía una circunscripción especial de paz y un referéndum para dar tratamiento preferencial al movimiento legalizado. Se habilitó también la veeduría internacional de la Internacional Socialista, que recibió armas y observó la desmovilización, un plan de seguridad y el indulto a partir de la Ley 77. Aquí nos dicen que el 2 de noviembre se suscribió el Pacto Político por la Paz y la Democracia entre el M19 y el Gobierno Nacional y el Partido Liberal, el cual se comprometió con una iniciativa legislativa para reformar el régimen constitucional, la ejecución de programas de inserción productiva, la protección de la seguridad y reconocimiento como partido legal, del ex movimiento insurgente. Del contenido de este pacto se destacan varios puntos de vista: el desarrollo de una reforma constitucional, el voto obligatorio, la financiación de los partidos políticos, la tarjeta electoral, la revisión del llamado estatuto para la defensa de la democracia y un pacto social básico y modelo económico. El otro es la negociación y acuerdo de paz, gobierno EPL, el Ejército Popular de Liberación. Este pues era una organización guerrillera de extrema izquierda, fundada en 1967
basada en los principios e ideologías del marxismo-leninismo. Se sabe que acerca de 2.200 integrantes del EPL se desmovilizaron en 1991 y a pesar de esto, pues un grupo de aproximadamente 200 guerrilleros no se acogieron al plan de desmovilización y continuaron activos bajo las órdenes de Francisco Caraballo, uno de los jefes fundadores. Dice que el acuerdo final de paz, suscrito entre el gobierno de esa época a cargo del presidente César Gaviria y el EPL, Ejército Popular de Liberación, se realizó el 15 de febrero de 1991. En su contenido anunció la entrega definitiva de las armas y el 1 de marzo de 1991 el gobierno concedió al grupo guerrillero 2 voceros con plenos derechos en la Asamblea Nacional y Constituyente. Facilitó también la personería al EPL para desarrollar su proceso político. También se crearon comités operativos regionales para difundir el proceso de paz con el EPL y especialmente proyectos de reinserción cívica y productiva. Se construyeron veedurías nacionales e internacionales con el fin de verificar el cumplimiento del acuerdo, la cual solo ocurrió en el acto de desarme en los campamentos al interior del país. Se implementó un plan de reinserción, estableciendo criterios, cobertura, fase de transición, de reencuentro, de seguimiento y de evaluación. Se pactó un plan de seguridad para brindar protección a excombatientes, dirigentes y demás miembros del EPL. ¿Ustedes qué piensan de esto que supuestamente crearon para estas personas? Los escucho, chicos. No estoy sola. No, pues maestra, pues usted hizo es que una lectura muy amplia de todos los acuerdos de paz, o sea. Ajá. Creo que los acuerdos de paz es como, o sea, es como esos malos noviazgos, ¿no? Se pelean en la calle, se contentan en la calle, y uno sabe que van a volver, uno no se mete ahí. Yo creo que, digamos, los acuerdos de paz en Colombia se necesitan porque si no, pues, habría menos gente. Sería mucho más doloroso, igual, digamos, eso desgasta a cualquiera que se meta en eso. Yo nunca me he alzado en armas contra nadie, pero creo que, no sé, a ver, yo no tengo claro cuántos de mis compañeros, si al caso, se aventuran a pensar cuál es el origen de las guerrillas, ¿sí? Uh-huh. Esto, pues uno lee, digamos, sí, el M-19 sucede porque a Rojas Pinilla le roban las elecciones, pero como esto ya nos enseña, prácticamente para saber qué es el M-19 o el EPL o el ELN, es por una cuestión de que a uno le guste la historia del conflicto armado en Colombia, averiguar por qué carajos hay tanta gente. Sé que estima que en Colombia hay como 4 millones de armas dando vueltas en esta sociedad, así que eso da que 1 de cada 10 colombianos tiene un arma. Entonces, pues sí tenemos una espiral de violencia. A ver. Y esto que se implementó para los comités regionales que se implementaron, que el plan de reinserción, la transición, del reencuentro, el seguimiento de evaluación, ¿qué piensan de esto? A mí me parece que eso es necesario porque es decir, no es solo que la persona entregue las armas, una persona que lleva 5 o 10 años dando bala. Ajá. Dice, bueno, yo entrego el arma, pero pues primero que todo que no me lleven a la cárcel. Alguien dice, bueno, está bien. Sí, pero dice, bueno, pero ¿usted qué sabe hacer? No, pues yo era zapatero y se acuerda cómo era eso, entonces hay que el proceso de volverlo a, que volví y retomé y cuáles son sus destrezas y habilidades, o sea, eso es costoso, por eso generalmente se busca financiación de esto afuera, porque uno dice, entrega las armas, 10.000 personas que... y viene como la cuestión esta del tejido, a mí ese señor me sacó de mi casa y ahora vuelvo, pero si la casa está ocupada por alguien, oye, esta era mi casa, sí, pero yo se la compré a otra persona, necesito un proceso legal y toma tiempo y entonces alguien va a reclamar si le mataron al hijo, que es una cosa que nunca se olvida, entonces lo doloroso de eso, y estar dispuestos a perdonarnos, ¿sí? Entonces, digamos, esto es necesario porque
o sea, es como en un choque. Todos, tal vez todos los que no sabes aquí no sabemos del conflicto, pero si tienen moto, de pronto han tenido un choque o algún incidente y en algún instante dice, bueno, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Dice, no, no, venga, deme 50.000 y yo me voy ya y no me joda y bueno, lo que sea, ¿sí? Pero te vas. Yo creo que más o Sí, menos eso es como el paralelo que podríamos hacer con los diferentes procesos de reconciliación o de reinserción o de olvido que en Colombia tenemos, pero se repiten mucho, ¿sí? Decíamos, yo sí creo que podríamos acordarnos el de Santos, y ya vemos ajá, que el de ahorita pues como que la cosa no está en la misma magnitud, pero como que ¿no? En el horizonte se ve que nuevamente, digamos que las razones que han hecho que la violencia en Colombia no se apague tienen unas razones que son fundamentales, estructurales, y dicen, no, sí, ¿cuánto vale un jornal en Colombia en el agro? Aquí en el Tolima vale 72.000 pesos. ujú, 8 horas de trabajo por 72.000 pesos. sí, Eso no creo que le satisfaga a la mayoría de las expectativas de lo que la gente en este curso que se va a trabajar por 72.000 pesos. no, ¿Sí? sí, claro, Exactamente. Y no tienes vinculación a laboral, de prestaciones sociales. ninguna, a Nada, ahí no hay prestación, nada. ¿Sí? seguridad, de servicio, nada de eso, sí. Estoy hablando de lo que yo le pago a mi trabajador. Yo no le digo esto con orgullo. Es lo que Mm, puedo. ¿Sí? Yo vivo desde cultivar cacao. Entonces, sí, soy una persona afortunada, ¿me entiendes? Entonces me dice, uy, no, es que Leo es un explotador, pues es lo que puedo, ¿sí? es lo que Entonces, puedes. Sí. exactamente, es lo que debo, sí, está bien, pero solo empezando desde la parte más bajita de lo que es un nivel de ingresos en el agro en Colombia, uno se puede dar cuenta, digamos, de que es difícil, ¿sí? Ujú, Entonces, sí. el proceso de reconciliación, y estoy hablando de alguien una persona que trabaja conmigo, que no me ha dicho, digamos, al montear bala, pero Sí. si digamos, que una persona que tal vez dice, oye, pues a mí como que no me ve muy en la vida, alguien le duplica o le triplica eso por ponerle un fusil y vaya y cóbreme el boleteo, pues entiende uno que hay muchas maneras, hay muchas tentaciones para dejar la vida civil y irme a dar bala. Bueno, ir a dar bala, bueno, tomarme un arma y empezar a, digamos, a extorsionar gente, lo que sea, ¿no? O sea, entonces abordar el tema desde la realidad del hoy, uno dice, tal vez se ha replicado Ujú, muchas veces, ¿sí? sí, sí. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en actualizar nuestra constitución? 1886 y 1991, más de 100 Ujú, años. más de 100 Yo soy años. católico, pero no por eso, digamos, nosotros, Colombia no debería haber solo tenido hasta ese entonces una sola religión oficial, ¿sí? Se puede creer en el que quiera, ¿sí? Está bien, pero eso era mandato de la Constitución. Se Sí. necesitaba una renovación de nuestras leyes y fue hasta el 91 después de todos estos procesos de paz que sucedieron. Entonces, pues yo creo que el único que habla del tema soy yo. Esperaría que Juan, si Juan de Sí, pronto puede sí, opinar algo, alguien más, porque sí, pues ahorita, yo el tema ahorita, ahora Juan nos puede opinar. Bueno, seguimos entonces. permiso, maestra, gracias. Gracias. En materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, se entregaron con el acuerdo recomendaciones. Se acordó el desarrollo de planes regionales en áreas de influencia del EPL, con el objeto de beneficiar a las comunidades y fomentar su desarrollo socioeconómico, sobre lo cual promovieron presupuestos y proyectos a través de la red Solidaridad Social, Programa para la Reinserción 1995, citado en Villarraga. Otro acuerdo de paz fue la negociación y acuerdo de paz del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores de Colombia. El PRT fue un partido político fundado en el 82, surgió de la facción marxista, leninista, moísta, un grupo que se había separado del Partido Comunista de Colombia, marxista-leninista, a mediados de la década de 1975 y el cual hizo presencia en la costa atlántica, Nariño, Valle del Cauca y Antioquia. Luego de varios acuerdos parciales preparados a través de la Comisión Nacional y de la Comisión Temática durante la negociación, se suscribió el Acuerdo Final de Paz del 25 de enero de 1991, cuyo contenido conoció a la organización guerrillera vocera permanente en la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno facilitó medios jurídicos y administrativos para la legalización del PRT.
como partido político, y en su promoción como proyecto político el gobierno ofreció garantías jurídicas como el indulto a los miembros de la organización, así como un plan de seguridad para los desmovilizados. Los compromisos del gobierno nacional con el PRT, además de la participación en la constituyente, consignaron garantías de favorabilidad política, indulto, un plan de seguridad concertado, la creación de una oficina delegada para los derechos humanos en la costa atlántica, un paquete de inversión de obras en favor de las comunidades en las zonas de impacto de este movimiento y programas de reinserción con un diseño a través de a 3 años. Programa para la reinserción de 1995. Otro acuerdo fue el del gobierno Kitinlán. Este movimiento armado Kitinlán fue una guerrillera indígena basada, activa desde 1984 hasta que se desmovilizó en el 91. Toma su nombre de Manuel Kitinlán Chantre, líder indígena caucano que vivió a principios del siglo XX. Este movimiento se encontraba en el departamento del Cauca y suroccidente colombiano. El Kitinlán fue inicialmente fundado como un movimiento que busca extender los territorios indígenas a través de ocupaciones y defender las comunidades indígenas a los ataques de los terratenientes militares, funcionarios del gobierno y otros movimientos guerrilleros. Las negociaciones gubernamentales, 2 comisiones mixtas, una sobre superación de factores de violencia y suspensión de mucha armada, y otra de consecución de condiciones de paz. Bueno, ellos lograron definir los términos en 1991, términos de acuerdo de paz. El acuerdo de paz se definió en mayo siguiente por la participación delegada del observador de la constituyente, el procedimiento para el desarme y otros compromisos. Pues allí, a partir de allí se instaló el campamento Luis Ángel Monroy en el resguardo del Pueblo Nuevo. El gobierno designó un vocero para dicha organización en la Asamblea Nacional Constituyente. Se acordó la presencia de veedurías nacionales e internacionales. Se concedieron garantías jurídicas a los miembros de desmovilización. Se pactó la vinculación de la Comisión Superior de la Violencia y el gobierno se obligó a apoyar a la promoción del proceso de paz y a adoptar un plan de seguridad, programa para la reinserción. Bueno, aquí vienen otros acuerdos. Entonces, la negociación del acuerdo de paz del gobierno CRS, la Corriente Renovación Socialista, que fue un movimiento político que surgió a través de la ruptura dentro del ELN, planteando un debate interno a favor de la rectificación de una lucha armada que abriera las puertas a una negociación política. ¿Listo? Ese fue en 1994, se concertó el acuerdo final de paz del gobierno de la época a cargo del presidente César Gaviria. De forma pues de que se desmovilizaron 433 integrantes de esta estructura política y militar. El 9 de abril de ese año hubo presencia de la comunidad internacional, especialmente en la Embajada de Holanda. Entonces esto es como parte de nuestra historia y de todos los acuerdos y negociaciones que ha tenido nuestro país, y también cómo los derechos humanos hacen parte importante en estas decisiones que ha tenido también el gobierno en la concertación de la política, y toma pues como iniciativas, también hace pactos y para la inversión de obras sociales, obras de beneficios de las comunidades, ¿cierto? Aquí también hay otra negociación y pactos de convivencia, el MP y el MIR-COAR. También está la negociación y acuerdos de paz del gobierno de la FARC. Dice que los entendimientos entre los grupos guerrilleros y el gobierno de César Gaviria en 1992, las FARC y el ELN prolongaron el levantamiento en armas con dinámicas ofensivas y activas en todo el territorio. El gobierno siguiente, a cargo del presidente Samper